Muy buenas, buenas, buenas. Hello, hello. Bien, permítame un momento para poder iniciar. Vamos a desacoplar, permítame desacoplar el chat para cerrar la ventana de Twitch. Bien, hoy tenemos muchos temas muy interesantes. En el día de ayer solamente llegamos a crear nuestro proyecto en Angular. En el día de hoy vamos a continuar explicando la estructura de un proyecto en Angular, viendo las partes fundamentales de un proyecto en Angular y vamos a crear nuestro primer componente
y hablar sobre temas como interpolación y binding de propiedades y de eventos. Tenemos muchos temas interesantes que tratar el día de hoy y muchas actividades que podemos realizar. Así que espero que estén con nosotros a lo largo de estos 45 minutos que tengo pensado que dure el streaming. Permítanme también aprovechar y hacer público este streaming en las redes sociales para que podamos llegar a las personas que están interesadas, ¿verdad? Para los que llegan nuevos al canal de Twitch, mi nombre es Francis Fulgencio, soy un desarrollador de software con más de 10 años de experiencia y además también instructor. Tengo desde el 2016 impartiendo docencia de clases de programación y de bases de datos de manera presencial y virtual a más de 2.000 jóvenes. He tenido la oportunidad de poder capacitar a más de 2.000 jóvenes a lo largo de ese tiempo. Y he abierto este canal de Twitch con la intención de compartir los conocimientos y experiencias que he podido adquirir a lo largo de esos 10 años trabajando en el área de desarrollo de software. Espero que realmente sea de provecho para todos los que visitan este canal, este conocimiento y estos ratos que vamos a estar compartiendo acerca de las tecnologías que tan demandadas son actualmente en el mercado laboral dominicano. Así que para mí es más que un placer y que un honor poder compartir con ustedes en esta noche. Bien, solo me falta una sola red social donde compartir esto. Permítanme un segundo e iniciamos de inmediato. Bien, yo voy a tratar de fijar un horario para los streams. Generalmente casi van a ser en este horario, por si les interesa verlos en vivo. Siempre vamos a estar entre 10:30, 11 de la noche iniciando los streams. En ese periodo de tiempo vamos a estar iniciando siempre. Permítanme un segundo más. Es interesante, ya que en el día de ayer nosotros contamos con una cantidad significativa de asistentes, pero fue porque yo con tiempo lo pude compartir en las redes sociales. Hoy fue un día bastante ajetreado de trabajo y no tuve el tiempo de poder avisar en las redes sociales, y estaba haciendo justamente ahora antes de iniciar. Disculpen por eso. Darles la bienvenida nuevamente a este taller, si lo podemos llamar así. Vamos a estar durante 10 días haciendo streaming, hablando acerca del desarrollo web en Angular. Durante estos 10 días vamos a ver los aspectos fundamentales de Angular, desde cuál es la estructura fundamental de cualquier proyecto en Angular, y vamos a llegar al punto que tengamos los conocimientos necesarios para construir una aplicación en Angular. Al final, este aplicativo aún no me he decidido qué vamos a construir. Yo tengo en mente algo, pero para darles un adelanto, es un catálogo de videojuegos para intercambio, una plataforma para intercambio de videojuegos. Esta idea surge de que en la empresa donde estoy tenemos un grupo de WhatsApp para poder intercambiar los videojuegos o prestarlos. Entonces se me ocurrió que era buena idea crear un aplicativo donde podamos gestionar todas esas transacciones de préstamos y demás, además de que cada usuario pueda hacer pública su lista de videojuegos, de cuáles tiene disponibles para préstamos, etcétera. Todavía no tengo bien formulada la idea, pero por ahí va a ir la aplicación que vamos a desarrollar al final. Pero en cada encuentro vamos a estar haciendo pequeños aplicativos que pongan en evidencia, en práctica, los conocimientos que vamos adquiriendo cada día.
Recuerden que pueden utilizar el chat para poder interactuar conmigo. Yo voy a estar muy pendiente de todos los comentarios que ustedes dejen. Para mí es importante que me comenten por qué vía se enteraron del streaming, por dónde nos encontraron y desde dónde nos están viendo. Si me están viendo desde otro país distinto a República Dominicana, me lo hacen saber para enviarles su saludo, ya que actualmente este canal yo lo transmito y lo comparto a través de los grupos de WhatsApp, que son mayormente de personas que están en República Dominicana. Así que si tú nos visitas desde otro país, me gustaría conocer desde cuál país y de qué manera te enteraste del streaming, porque si de algo tiene fama Twitch es de no ser muy considerado con las sugerencias de las transmisiones. Pues bien, vamos a empezar. Creo que ya lo hemos compartido en los grupos del lugar y en las redes sociales que queríamos compartirlo. Puede ser que de pronto se me haya escapado alguna, pero sin embargo entiendo que podemos trabajar con esta. Con estas que alcancé a enviarles la invitación. Vamos a cerrar. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar entonces. Permítanme cerrar esto para compartir toda mi pantalla. Bien, perfecto. Espero que ahí estén viendo ya pantalla. Permítanme. Ok, ahora sí. Recuerden y les pido disculpas que estamos viendo esto, que ocasionalmente voy a estar abriendo el OBS para poder comprobar el chat, ya que me resulta mejor utilizar el chat que está en OBS que el que está en la web de Twitch. Posteriormente, cuando ya yo tenga otro monitor, va a ser un poquito más prolijo esto, voy a poder tener en el otro monitor el chat. Por el momento voy a estarlo utilizando en OBS. Disculpen por ese inconveniente. Entonces veo que está con nosotros Rafael, que nos está viendo en República Dominicana y se enteró de la actividad mediante el grupo de AneuInfo, el grupo de WhatsApp que mencionaba previamente, uno de ellos. Entonces nada, bienvenidos todos y cada uno de ustedes y vamos a empezar ya con nuestro encuentro. Bien, en la clase pasada, que fue el día de ayer, aclaro para los que vienen por primera vez de que esta serie empezó en el día de ayer, una serie de desarrollo web en Angular, y vamos a estarla llevando a cabo a lo largo de 10 días consecutivos sin interrupciones. Las grabaciones de estos encuentros van a quedar directamente en el canal de Twitch y también en el canal de YouTube que tiene con el mismo nombre, Proficient Dev. Entonces van a poder acceder a los videos grabados tanto en Twitch durante un periodo de 14 días como de forma definitiva a través del canal de YouTube. Así que lo interesante de poderlo ver en vivo es que podamos interactuar y ustedes puedan hacer preguntas y yo pueda contestarlas. Quiero que me confirmen que me están escuchando apropiadamente, que se escucha bien y que me pueden ver bien, o sea, la pantalla y todo lo demás, que todo se vea bien y me puedan escuchar bien. Para mí es importante. Recuerden que pueden hacer cualquier sugerencia. Recuerden que estamos empezando con este proyecto. Gracias, me dice Rafael también que se ve y se escucha bien. Perfecto, gracias. Estamos haciendo un esfuerzo para que esta transmisión llegue a todos ustedes en Full HD, ¿de acuerdo? Tengo comentarios también de Rodríguez Jairo, que todo perfecto, y también está Killer RD, que nos dice que todo está bien. Muchas gracias a todos por estar en este directo. Entonces, recapitulando sobre lo que vimos el día de ayer, solo alcanzamos a ver cuáles eran los requisitos, los requerimientos para poder utilizar un proyecto en Angular, y creamos nuestro primer proyecto en Angular, que es lo que tengo actualmente en pantalla.
Cabe recalcar que aunque no lo dije en el día de ayer porque no daba tiempo para entrar en detalles, uno de los requisitos que nosotros vamos a necesitar también va a ser un editor de texto o un entorno integrado de desarrollo, según lo que tengamos a disposición, que nos permita manejar el código fuente de nuestra aplicación. Yo voy a estar utilizando Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de texto bastante personalizable. Tiene un conjunto de extensiones que permiten personalizarlo a nuestro gusto, a nuestro estilo de trabajo. Por ejemplo, en este caso yo lo tengo un poquito personalizado con algunos temas y eso. También he movido algunas cosas del lugar, pero a final de cuentas es un editor de texto muy utilizado, el favorito de muchos desarrolladores y muchas empresas también, cabe decir. Entonces es un editor de texto gratuito hasta ahora, desarrollado por Microsoft de forma open source, así que lo pueden descargar desde la página code.visualstudio.com. Entonces les animo que lo descarguen, pero si ustedes tienen algún otro editor que prefieran utilizar, pues está bien. Lo importante es que puedan utilizar un editor de código y no un simple editor de texto. Es importante tomar eso en cuenta. Entonces, ventajas que tenemos al utilizar un editor de código: está el resaltado de sintaxis, que nos ayuda bastante a comprender mejor el código. Otra cosa que no dijimos ayer, que debo aclarar hoy, es que Angular utiliza TypeScript en lugar de JavaScript. Quizás, como yo mencioné ayer, que el requerimiento principal era saber JavaScript, puede de pronto que alguien se confunda. Y la razón fundamental para que haya, digamos eso, es porque TypeScript no es más que un superset o un conjunto de herramientas adicionales para JavaScript. En un principio, la idea que había tras TypeScript era agregarle características de lenguajes de programación que JavaScript no tenía por defecto. Por mencionar algunas, podemos decir el tipado estático, ya que JavaScript es un lenguaje de programación de tipado dinámico, es decir, el tipo de dato está asociado al valor que tiene la variable en un determinado momento, mientras que en TypeScript tenemos tipado estático, que quiere decir que nosotros podemos utilizar desde un principio determinar cuál es el tipo de valor que va a almacenar las variables. Eso es una diferencia fundamental, pero hay otras, como está el hecho de que TypeScript debe ser traspilado o compilado a código JavaScript. Una vez ha sido realizado el programa, tenemos que terminar convirtiendo ese programa a código JavaScript, que es el que termina entendiendo el navegador. No podemos ejecutar de momento TypeScript directamente en el navegador, aunque creo recordar que había un esfuerzo para eso. Sin embargo, ahora mismo no se puede hacer, que yo sepa, y mi conocimiento puede ser limitado en ese aspecto. Utilizamos transpiladores de momento para poder convertir el código TypeScript que escribimos a código JavaScript, que es totalmente interpretado por nuestro navegador. Bien, dicho esto y aclarado esto, vamos a ver en dónde nos quedamos en el día de ayer, la clase pasada. Antes me gustaría que si alguien tiene una duda o algún comentario, poderlo revisar, así que me dan un momento. Perfecto, solamente están confirmando que se escucha perfecto. Recuerden que si me están viendo desde otro lugar distinto a República Dominicana, por favor escríbanlo en la caja de comentarios para darle su respectivo saludo. La diferencia que hago con República Dominicana es que los grupos a los que compartí el streaming son personas que viven en República Dominicana, que es el país donde yo vivo. Entonces vamos a continuar, ya que no tienen ninguna pregunta o duda. Si yo hago una pregunta de ese tipo y ustedes no tienen ningún comentario, me pueden escribir que no tienen dudas, para yo no quedarme esperando comentarios. Porque recuerden que hay un delay entre el punto de la transmisión y el momento que ustedes escuchan mi comentario. Entonces, como tengo ese delay, a veces ustedes no han escuchado la pregunta que yo hago y les doy tiempo para que me respondan. Entonces, si no hay preguntas ni dudas, me lo dicen también en la caja de comentarios. Entonces, en la clase pasada, lo último que hicimos fue ejecutar el comando ngserve, que es el que me permite lanzar mi aplicación en Angular. Y para los que
vienen hoy por primera vez, deben de saber que no fue que construimos una aplicación manualmente en el día de ayer, sino que utilizamos una herramienta que es el Angular CLI, del cual vamos a ver una breve reseña ahora por las personas que vienen hoy por primera vez. Entonces necesitamos esta herramienta para poder realizar acciones, entre ellas la propia creación del proyecto. Pero bueno, vamos a hacerlo ya que estamos aquí. Para crear un proyecto en Angular utilizábamos el comando ng-new y el nombre del proyecto. Puede ser cualquier nombre, el que usted quiera. Nosotros llamamos a este proyecto inicial front-end, que es como se llama la parte del desarrollo web que se encarga de la parte del desarrollo de las interfaces que termina viendo el cliente o que se terminan ejecutando en el navegador. Entonces, como Angular es una plataforma que originalmente está destinada al desarrollo web frontend, pues llamamos al proyecto frontend, pero en realidad podríamos llamarlo hasta Mario Bros. Eso es indistinto, para que no tengan que estar creando los proyectos nombrados frontend. Bueno, posterior a eso, entonces, nosotros nos movimos a la carpeta con el mismo nombre, como ven acá, para poder ejecutar nuestro proyecto. Es decir, ejecutamos el comando cd, el nombre de la carpeta, que es frontend, y así pudimos conectarnos a la carpeta. Una vez dentro de la carpeta, para lanzar nuestra aplicación, simplemente escribimos el comando ng, y no sé qué tan grande se vea esto, vamos a aumentar el tamaño tanto de la consola como del resto del código. Tenemos que ejecutar entonces el comando ng y el comando serve para poder lanzar la aplicación. Le dábamos el parámetro "-o" para que cuando presionemos enter se abra el navegador mostrando la aplicación una vez esta haya sido compilada. Le damos enter y vamos a esperar un momento. Lo que va a pasar acá es lo que les mencionaba anteriormente. Entre las cosas que va a ocurrir es que se va a transpilar el código para poderse ok, esta es otra cosa. Esto no fue lo que trabajamos en el día de ayer. Permítanme entonces cerrarlo. Lo que pasa es que como abrió ese, yo digo, bueno, ese fue el último que trabajamos. Pero no, aparentemente no lo llegamos a abrir. Así que vamos a abrir el proyecto para que veamos desde cero cómo podemos abrirlo. Pregunta Rafael Cabrera, ¿cuál otro requisito tiene para poder trabajar con Angular? Los vamos a mencionar brevemente. Se necesita un conocimiento básico de los tres pilares del desarrollo web, que son HTML, CSS y JavaScript. Si no tienes ese conocimiento, puedes adquirirlo a través de YouTube. Yo tengo un canal particular, aparte de Proficient Dev, que se llama Code Profe, donde puedes encontrar cursos tanto de JavaScript como de HTML y CSS. Por otro lado, si tienes ese conocimiento, ese primer requisito, pues necesitas tener instalado Node en tu computadora. Node es un entorno de ejecución de JavaScript que permite que podamos ejecutar código de JavaScript directamente en nuestro computador sin la necesidad exclusiva de un navegador, que es el entorno habitual donde siempre lo terminamos ejecutando, o no siempre, sino que originalmente y desde un principio siempre estuvo ligado JavaScript con el navegador. Sin embargo, gracias a iniciativas como Node o Nedo, o Dino, te puede ejecutar también JavaScript en el entorno del servidor o en el escritorio o en el laptop que nosotros estemos utilizando. Entonces vamos a necesitar Node porque Node integra una herramienta que es indispensable para nosotros trabajar en Angular, que es npm. npm es el manejador de paquetes de Node y lo utilizamos para instalar tanto el Angular CLI, que es una pequeña utilidad de línea de comandos que nos permite automatizar varias de las tareas que realizamos en nuestro proyecto de Angular, como la creación del propio proyecto en sí. Pero primero, para poder llegar ahí tienes que instalar Node. Puedes hacerlo entrando a la página de Node, que es nodejs.org.
¿Qué más? Un editor de texto que lo mencionamos al principio. Y si cualquier cosa que se me escape de momento, pues me excusas. Pero esos son los requerimientos fundamentales. Espero haber contestado a tu pregunta. Bien. Vamos a minimizar esto para abrir nuestra consola. Vamos a abrir la terminal porque recuerden que nosotros creamos una carpeta llamada Angular en la carpeta de mi usuario. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Creamos una carpeta llamada Angular, así que me voy a mover a ella con el comando cd, el nombre de la carpeta que fue Angular. Y dentro de la carpeta Angular creo que creamos una carpeta con el nombre día 1, si mal no recuerdo. Vamos a ver esto listando todo el contenido de la carpeta Angular con el comando dir en Windows, y si están en Linux o en Mac pueden utilizar el comando ls. Presionamos Enter y vamos a ver que efectivamente sí se llama día 1 nuestro proyecto. Así que nos vamos a mover a ese proyecto, o como ya tenía ese nombre y hoy es el día 2 y realmente es un proyecto vacío, vamos a crear también un nuevo proyecto para el día de hoy, aunque vamos a abrir el día 1 para ir trabajando mientras se crea ese proyecto, ¿de acuerdo? Entonces le voy a dar aquí el comando que tenemos que instalar para poder ejecutar el Angular CLI, que sería utilizar npm una vez hemos instalado Node, utilizar el comando install de npm para instalar un nuevo paquete, -g para hacerlo de manera global, que podamos instalar utilizar paquetes de manera global desde cualquier directorio, y el nombre del paquete que queremos instalar, que en este caso se llama Angular //CLI. Esa es la herramienta que nos va a permitir, primero, crear nuestro proyecto, automatizar tareas en la gestión de archivos para nuestro proyecto, hacer build de nuestro proyecto, etc. y un gran etc. Así que es como el requisito imperdible. En nuestro caso ya lo tengo instalado, así que no le voy a volver a presionar Enter para proceder con la instalación, pero ustedes tendrían que hacerlo, Rafael. Entonces, posteriormente a eso, una vez queremos comprobar que tenemos Angular instalado, simplemente, o el Angular CLI para ser más específico, ejecutamos el comando ng-version y esto nos diría qué versión de Angular tenemos instalada. En mi caso, yo tengo la versión 14.1, ¿de acuerdo? Entonces podemos trabajar cualquier versión de Angular de la versión 8 en adelante, porque realmente vamos a tocar aspectos fundamentales. Si usted tiene una versión ya, cualquiera que sea, puede utilizarla, no se preocupe. En el día de hoy solamente vamos a ver aspectos básicos que son íntegramente compatibles. Debo decir que Angular tiene dos vertientes: la llamada Angular JS, que fue la primera versión del framework que fue deprecada, actualmente no tiene soporte, pero todavía hay un montón de aplicaciones que lo utilizan. Y está Angular 2 Plus, que es la nueva versión de Angular, que es Angular a secas, sin el JS, donde dejaron de utilizar JavaScript para hacer la programación y se empezó a utilizar TypeScript de manera general o por defecto. Entonces, ya saben, pueden utilizar cualquier versión de la versión 8 en adelante, porque realmente lo que vamos a hacer es compatible, no hay problema. Pero si quieren instalar la última versión, también lo pueden hacer, no hay problema. Entonces, si tengo Angular instalado, yo puedo entonces crear un nuevo proyecto. Si tengo el Angular CLI, entonces escribo el comando para crear un nuevo proyecto. Para crear un nuevo proyecto, simplemente escribo el comando ng-new y el nombre del proyecto, ya lo vimos. Así que le voy a poner por nombre del proyecto día 2. Esto va a tardar un rato, me va a hacer un par de preguntas primero y luego va a tardar un rato. Una de las preguntas es si queremos utilizar Angular Routing. En el día de ayer dijimos que esto es lo que permite que una aplicación SPA pueda manejar múltiples rutas, múltiples URLs, haciendo hincapié que una aplicación SPA o Single Page Application es una arquitectura de aplicación donde vamos a tener un solo archivo HTML, pero vamos a estar generando contenido nuevo HTML de forma dinámica, según sea requerido y según se acceda a cierta ruta. Entonces vamos a decirle que sí,
Luego nos pregunta que si queremos utilizar CSS o algún procesador de CSS. Yo voy a utilizar CSS estándar. Y esto va a empezar a descargar una serie de paquetes que son necesarios y librerías que integran la plataforma de Angular que son necesarias para que un proyecto en Angular funcione. Mientras eso se hace, vamos a abrir una nueva ventana de símbolo de sistema. Nos vamos a mover nuevamente a la carpeta Angular y lo que vamos a hacer es que dentro de esta carpeta nosotros vamos a acceder al proyecto que creamos ayer, que ya está creado y se llama día 1. Me voy a mover a la carpeta con el comando cd, presiono enter y ya estoy dentro del proyecto. Si yo quiero ejecutar ese proyecto que fue creado en el día de ayer, vimos que el comando es ng-serve -o y presionamos enter y eso va a lanzar nuestro programa. Entonces vamos a esperar un momento. Aquí está nuestra aplicación corriendo en Angular. Esta es la plantilla por defecto que se crea cuando usted crea cualquier proyecto en Angular. Es una página funcional que nos brinda enlaces a las principales acciones de Angular. Por ejemplo, si nosotros queremos ver cómo podemos crear nuevos componentes, si queremos agregar Angular Material, si queremos saber cómo configurar y crear una aplicación PWA, etc. Podemos ir directamente también a la documentación de Angular a través de este enlace. En fin, es una plantilla y como tal nosotros podemos hacer cambios sobre ellas. Uno de los cambios que voy a hacer va a ser eliminarla directamente porque no la vamos a estar utilizando en este primer proyecto. Sin embargo, ya ustedes saben que le puede servir de guía para documentarse acerca de cómo se estructura un proyecto en Angular, etc. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta este punto, sería interesante que la compartan para poderles entonces dar respuesta, para que no se queden con ninguna ambigüedad. Los que vienen hoy por primera vez, por favor nos los dicen en el chat. Con gusto le vamos a estar saludando y dando la bienvenida. Bien, fíjense que todavía aquí el proyecto está generándose el nuevo, pero ya tenemos el proyecto que habíamos creado en el día de ayer. Para salir, cerrar el proyecto, cerrar la aplicación cuando está corriendo, lo que tenemos que hacer es presionar control C, ¿de acuerdo? Presionamos control C y eso cierra la aplicación. Fíjense que si yo voy al navegador y actualizo la página, me va a decir un error, que no lo encuentro porque es que realmente ya la aplicación no se está ejecutando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que queremos hacer ahora es abrir nuestro editor de código, abrir este proyecto con nuestro editor de código y ver cómo está formado este proyecto. Como yo estoy utilizando Visual Studio Code y les recomiendo encarecidamente que utilicen Visual Studio Code, para abrir Visual Studio Code en un proyecto en concreto se utiliza el comando code. Escribimos code, que es el nombre del ejecutable de Visual Studio Code, y el punto hace referencia al directorio que queremos abrir con él, al directorio o archivo. En este caso, cuando escribimos un punto, estamos referenciando al propio archivo donde estamos, al propio directorio, perdón, en donde estamos, que en este caso es la carpeta día 1. Si presiono Enter, van a ver que va a abrir Visual Studio Code. Esta es la apariencia de Visual Studio Code. No voy a abundar mucho sobre él porque entiendo que es demasiado popular y es muy poco probable que no lo conozcan. Si usted quiere que le explique algo de la estructura de Visual Studio Code, pues me lo escribe en la caja de comentarios y con gusto lo haremos. De momento voy a asumir que todos ustedes conocen Visual Studio Code, ya que es bastante popular, reitero. Entonces lo voy a pasar por alto y vamos a ir directamente a ver cómo está estructurado nuestro proyecto. Si vemos aquí, vamos a ver que tenemos una gran cantidad de archivos. De esos archivos vamos a destacar unos cuantos. El primero que voy a destacar es este, el packet.json. Ese archivo lo que lleva es un registro de todas las dependencias de nuestro proyecto. Diciendo dependencias, todo el conjunto de librerías, ¿verdad?, que necesita nuestro proyecto en Angular para funcionar. Sin ellas, ninguna aplicación en Angular podría funcionar. Pero tenemos también las que se llaman dependencias de desarrollo. Aquí están las dependencias que les dije.
Y aquí tenemos otro tipo de dependencias, las dependencias de desarrollo. Las dependencias de desarrollo son aquellas librerías que nosotros vamos a necesitar durante estemos desarrollando la aplicación y que al final no van a formar parte de la aplicación. Contrario a estas dependencias que sí van a estar como parte de la aplicación. Entonces, este archivo es importante porque en él va a quedar registro de todos los paquetes que son necesarios para que nuestra aplicación funcione. No solamente los primeros archivos que son configurados de forma automática cuando iniciamos un proyecto, sino aquellas librerías que nosotros agreguemos según sea la necesidad. Podemos utilizar librerías adicionales e integrarlas en nuestro proyecto en Angular sin ninguna dificultad. Entonces, ¿por qué hay que recalcar la importancia de ese proyecto y su relación que tiene de ese archivo y su relación que tiene con esta otra carpeta que está aquí, que se llama Node Modules? Esa carpeta Node Modules es la carpeta donde se guardan físicamente, escuche bien, físicamente, todo el código fuente de las librerías que nosotros estamos utilizando en nuestro proyecto. Y esa carpeta puede pesar, dependiendo del proyecto, varios megas, muchos megas. Yo he tenido carpetas de Node Modules que han pesado 1 giga, 1.3 gigas. Entonces, como comprenderán, por ejemplo, nosotros vamos a querer manejar nuestro proyecto con sistemas de control de versiones como Git. Por eso, obviamente, no resulta factible estar haciendo actualizaciones a 200 megas, 300 megas, 500 megas, 1 giga de librerías que estén ahí, subirlas a nuestros repositorios remotos. No tiene ningún sentido. Entonces casi siempre lo vamos a estar omitiendo. Y al omitirlo quiere decir que la persona que descargue, clone el repositorio y lo colgue, lo trate de ejecutar, no lo podría ejecutar porque no contaría con el código fuente de las dependencias. Entonces, ¿de qué manera esa persona puede instalar esas dependencias? La haría una a una. De hacerlo, sí, se podría hacer, pero no es lo más prolijo y de hecho sería algo bastante trabajoso. Simplemente empezar a ejecutar una aplicación en Angular. Entonces, la alternativa a esto o la solución a esto es precisamente el archivo package.json, que ese sí lo vamos a subir siempre a nuestro repositorio, de manera que cuando yo lo descargo, cualquier otro programador en otra máquina pueda tener el listado exacto de las dependencias de mi aplicación. ¿Y para qué es útil esto? Vamos a verlo rápidamente. Vamos a ver primero si terminó de generarse el otro proyecto. Me dice que sí, que se generó, porque lo que voy a hacer va a ser borrar todo el código fuente que tenemos acá de las dependencias en el Node Modules. Lo voy a borrar. Esto para representar la situación en la que estaría alguien que acaba de clonar el proyecto. Tengo el código fuente del proyecto, mas no tengo el código fuente de las librerías, lo que implica que si yo trato ahora de ejecutar mi proyecto con el comando ng serve -o, eso me va a dar error. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo ninguna de las dependencias que permiten ejecutar el proyecto. ¿Cómo lo solucionamos? Instalándolo. ¿Cómo instalamos las dependencias? Teniendo nuestro archivo package.json en el directorio del proyecto, ejecutamos el comando npm install. Este pequeño comando, así de sencillo, lo que hará es ir directamente a buscar en el directorio un archivo con el nombre package.json y leer cuáles dependencias están listadas en él. De manera que se va a conectar al repositorio de npm y va a empezar a descargar todo el código fuente de las dependencias. Presionamos enter y vamos a ver que exactamente eso es lo que está ocurriendo. Entonces, si no conocían eso o algo, lo pueden comentar también. Perdón, esto sin querer. Lo pueden comentar bien. Y si tienen alguna duda hasta este punto o tienen algún comentario, es más que recibido. Es bien recibido. También si tienen alguna sugerencia sobre los horarios de transmisión, las transmisiones o la forma en la que estoy impartiendo la docencia, pues es bien recibida también, porque acuérdense que todos somos nuevos en esto de estar transmitiendo
por Twitch, estarnos comunicando por Twitch. Siempre utilizamos YouTube o algo así. Entonces, bueno. Entonces, fíjense, cuando yo ejecute el comando, esto se va a conectar al repositorio y va a empezar a descargar los archivos cuando sea necesario. Posteriormente vamos a volver aquí para ver qué pasó, si se lograron instalar las dependencias o qué pasó. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Ya que creamos un nuevo proyecto, vamos a abrir este proyecto que sí tiene todo lo necesario para funcionar. Vamos a entrar aquí, le voy a dar acá code. Perdón, este es el mismo, este otro code. Primero tenemos que movernos a la carpeta día 2 y dentro de la carpeta día 2 ahora sí ejecutamos code. Y volvemos a ver una estructura similar a la que teníamos anteriormente. Vamos a ver que aquí vamos a tener los mismos archivos. Fíjense que tenemos el package.json y tenemos la carpeta node module. Ya explicamos por qué ese archivo es importante y qué contiene esta carpeta. Siguiendo con los archivos, también tenemos el archivo de configuración de TypeScript, que es un archivo muy importante porque con él nosotros vamos a poder ejecutar TypeScript de la forma que nosotros querramos, especificar por ejemplo el tipo de módulos que se van a utilizar, si se van a utilizar como un JS, si se va a utilizar ES6. Podemos determinar por ejemplo con qué programas se van a transpilar, con qué librerías se van a transpilar el código fuente. Podemos definir a qué versión de JavaScript vamos a hacer la transpilación incluso. En fin, podemos definir muchas cosas. Por defecto el CLI lo ha configurado de manera estándar. Yo recomiendo no tocarlo, pero una vez usted tenga los conocimientos necesarios y haya avanzado en el dominio, ¿verdad?, de la manipulación de estos archivos, lo puede hacer si usted sabe lo que está haciendo. Pero en un principio les aconsejo que no los toquen. Tenemos otros archivos como Karma, que es para el momento que nosotros estemos ejecutando los tests, las pruebas. No sé si en este curso lleguemos a tener tiempo de ver pruebas porque son solo 10 días, pero deben de saber que las pruebas unitarias son parte importante del desarrollo, porque sin las pruebas unitarias no tenemos idea de la calidad del software que estamos desarrollando. Entonces quizás terminada la serie, hagamos una serie donde veamos este aspecto de prueba, los tests. Vamos a hacer los tests, los famosos tests, y puedan ustedes tener ese conocimiento desde aquí, y a la hora de aplicar un trabajo eso le va a ser un plus, créanme, porque es ampliamente demandada estabilidad en los puestos de trabajo. Otro archivo a destacar es este gitignore, que es el archivo de excepciones de Git. Voy a saltarme los demás de momento. Bueno, sí, me faltaba el AngularJSON, que es otro archivo sumamente importante porque es el archivo de configuración de Angular. Así que mucho ojo de no tocar nada acá hasta que lleguemos a ver cuáles configuraciones podemos hacer aquí que sean de importancia para nosotros. Ya de lleno, entrando a los que son los archivos en sí de nuestro proyecto, porque todos los archivos que están afuera serían como vamos acá, la configuración y eso. Pero ya entrando de lleno en los archivos que conforman lo que el usuario va a utilizar, están dentro de la carpeta src. src es la abreviatura de source. Quiere decir que ahí va a estar nuestro código fuente. El código fuente que nosotros agreguemos al proyecto va a estar dentro de esta carpeta src. Así de sencillo. Entonces vamos a ver que esta carpeta también tiene una serie de archivos. Vamos a ampliarlo para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. Luego vamos a bajar ese zoom para que lo puedan ver, porque yo sé que algunos nos ven desde el celular. Lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Hay algo al dis? Reiterando que si alguien nos ve desde otro país, por favor, me gustaría que nos diga desde cuál país nos ve. Volviendo a la estructura del proyecto, vamos a ver que aquí tenemos un archivo test.ts, que es un archivo de pruebas. De momento no lo vamos a utilizar. Tenemos este archivo llamado style.css, que es sino que es el estado global, el estilo global de nuestra aplicación Angular.
donde podemos definir reglas de estilo adicionales que nosotros queramos agregar. O sea, las reglas de estilo generales para todo el proyecto. ¿Por qué hago este aclarando? Porque vamos a ver que en Angular nosotros podemos descomponer una aplicación bastante compleja en pequeñas partes llamadas componentes, y cada componente puede ser empaquetado conjunto con sus estilos personalizados. Esto con la finalidad de que podamos reutilizarlo posteriormente en otro proyecto. La idea de descomponer la aplicación en múltiples partes reutilizables es precisamente eso, que nosotros podamos utilizarla de manera individual y reutilizarlas de la forma menos traumática posible. Entonces tenemos este archivo también que está aquí, que es el main.ts. El main.ts es el archivo llamado entry point de la aplicación, ¿de acuerdo? Este es el archivo que pone en marcha nuestro proyecto en Angular. Él hace bootstrap o inicia nuestro módulo en Angular. Vamos a ver qué es un módulo en Angular, no se preocupe, pero debo decirle, ya que estamos hablando de esto, que toda aplicación en Angular cuenta por lo menos con un módulo, y debe de ser así, debe de contar con por lo menos un módulo. Por defecto nuestro proyecto creó un módulo, lo vamos a ver dentro de un momento. Ese módulo lleva por nombre App Module, ¿de acuerdo? Entonces ese es el módulo que se va a lanzar. Esta línea de código, la línea 11, es la que pone en marcha nuestro proyecto en Angular. Estos son una serie de imports, ¿verdad? Y esta es una validación para ver cuando estamos ejecutando nuestro proyecto en producción. Pero bueno, anyway, esto es lo que lanzaría nuestra aplicación. Si se fijan, esto básicamente es una promesa a la que encadenamos esta función para que en caso que ocurra un error podamos ver exactamente cuál fue el error que ocurrió al momento de intentar relanzar la aplicación. Este archivo, el index.html, se van a sorprender de que es el único archivo HTML que vamos a necesitar para desarrollar una aplicación en Angular. Pero Francis, ¿cómo así? ¿Cómo? Porque yo sé HTML y cada vez que yo tengo que hacer una página nueva, nosotros tenemos que crear un nuevo archivo HTML. Entonces, ¿cómo es que vamos a usar un solo archivo? ¿Vamos a crear la página completa en un solo archivo? Y la respuesta es que no vamos a crear todo en el mismo archivo. Pero recuerden que Angular permite crear aplicaciones SPA o Single Page Applications, que significa que con una sola página nosotros podemos hacer aplicaciones sumamente complejas. De hecho, este modelo o esta arquitectura, o como usted le quiera llamar, es ampliamente utilizada precisamente por eso, por la flexibilidad que ofrece y la agilidad también. Entonces vamos a tener este archivo de configuración que es environment, que permite que nosotros podamos configurar variables que van a ser utilizadas en los diferentes entornos o environments, que sería el entorno de producción y el entorno de desarrollo. Los assets son los archivos externos o físicos que va a necesitar nuestra aplicación. Dígase que si yo quiero incluir archivos CSS, archivos JS, quiero agregar también imágenes, todo lo que sea assets, yo lo puedo agregar dentro de la carpeta access. Y tenemos quizás una de las más importantes carpetas de nuestro proyecto, que es la carpeta app. Esa carpeta se crea por defecto y lo que contiene es nuestro primer componente. Vamos a resumir las definiciones de cada una de estas cosas. ¿Qué son componentes? ¿Qué son módulos? Vamos a verlos rápidamente. Y para eso, primeramente, déjenme ver si escribieron alguna pregunta cuando pregunté para responderla. Excelente, bienvenido Eddie. Nos está viendo Eddie desde Perú. Bienvenido. Vamos a tener una serie de 10 días que empezó ayer, donde vamos a aprender acerca del desarrollo web en Angular. Así que gracias por ver. Espero que este contenido te sea de utilidad. Un saludo, mi hermano. Continuando con eso, entonces decía que esta carpeta contiene nuestro primer componente. Entonces es hora de que hablemos de los componentes. Para eso yo voy a utilizar uno de los software más sofisticados que cuenta nuestro sistema operativo Windows, que es Paint. Vamos a suponer que esta es nuestra aplicación web.
Nuestra aplicación web puede estar formada por múltiples partes. Por ejemplo, podemos tener un header donde tengamos todo el título de nuestra aplicación, su logo, e incluso podemos tener el menú. Así que podríamos tener dentro de este header el título y logo de nuestra aplicación. Lo voy a representar por estos respectivos cuadrados, pero podríamos también tener el menú, que lo voy a representar por este cuadrado. Ya en el contenido de nuestra página, nosotros podríamos tener una sección para mostrar información adicional de nuestra página. Podría ser una sección de noticias o no sé, las últimas publicaciones que se han realizado, etc. Podríamos tener también un timeline donde vamos colocando diferentes publicaciones. Entonces cada uno de estas interfaces componen en conjunto nuestra aplicación web, pero si lo pensamos, cada una es una interfaz independiente. Entonces, el concepto de desarrollo en componentes permite que nosotros podamos ir construyendo nuestra aplicación mientras construimos sus partes, mientras construimos sus componentes. Un componente en Angular tiene varias partes, ¿de acuerdo? Tiene lo que se conoce como una plantilla, que es lo que va a terminar viendo el usuario en el navegador. Un template, se llama así mismo template. Vamos a colocarlo acá. Vamos a darle un colorcito a esa representación para que no se vea tan soso esto. Vamos a pintarlo de verde. Entonces vamos a tener aquí lo que sería el template, ¿de acuerdo? Vamos a colocar esto un poquito más pequeño por acá. Está bien. Vamos a darle color blanco. Entonces este sería nuestro template. Sigue verde. Para rellenar el fondo. Bueno, sería seleccionarlo aquí. Entonces, este sería nuestro template. Esa es la primera parte de un componente. Vamos a encerrar ese template dentro. Bueno, aquí tengo que cambiar el color otra vez. Dentro de otro cuadradito. Y vamos a crear otro componente. No otro componente, sino otra parte de nuestros componentes. Haciendo referencia a que este cuadro representa el componente en sí. La otra parte que va a tener nuestro componente es una clase. Va a tener un code behind, si lo queremos ver como conocíamos anteriormente, el código que estaba detrás de las vistas. Lo podemos llamar así. No se llama así en Angular, pero bueno, es para que hagan un aprendizaje por asociación los que ya tengan una experiencia previa trabajando con Angular. Vamos a darle un colorcito. Vamos a dejar el borde negro, pero el fondo lo vamos a pintar de otro color. Vamos a pintarlo de azul. Está bien, lo voy a pintar de azul. Entonces esto es la segunda parte que consta un componente de una clase. Esa clase lo que va a hacer es que va a almacenar una serie de propiedades y una serie de métodos que nos van a permitir a nosotros varias acciones en Angular. Una de ellas sería hacer binding de propiedades, es decir, mandarle datos desde el code behind a la vista. Y otra funcionalidad que vamos a poder realizar es hacer binding de eventos, es decir, poder determinar cuáles acciones se van a llevar a cabo cuando el usuario realice determinada acción sobre nuestro componente. Un ejemplo sería como por ejemplo cuando el usuario hace clic sobre un botón. Entonces nosotros dentro de la clase podemos definir métodos que van a terminarse ejecutando cuando se ejecuten dichos eventos. Y por último, la última componente de nuestros componentes, valga la redundancia, sería la metadata, que es un aspecto muy importante. Vamos a ver rápidamente por qué. La metadata o información acerca de los datos, vamos a darle un color rojo a esto, resaltando su importancia. La metadata es sumamente importante. Vamos a verlo cuando veamos la estructura del primer componente que tenemos aquí.
metadata o información acerca de los datos. Entonces, la metadata va a guardar información acerca del propio componente. Vamos a darle un color al componente. Vamos a hacer que sea... Vamos a darle este color, me parece bien. Entonces, fíjense cómo está compuesto un componente en Angular. Primero, un componente tiene una plantilla que es la representación visual del componente, llamado template en Angular. Eso es meramente representativo, es solamente información visual, es como el elemento va a aparecer representado, el componente va a aparecer representado en el navegador una vez haya sido demandado por el cliente. Tiene una clase que contiene propiedades y métodos que pueden ser bindyados o enlazados, que es la traducción de binding, enlace, enlazar o enlazando. Vamos a poder hacer enlace de datos entre esas propiedades y vamos a poder hacer enlace de eventos con los métodos de esa clase que define el componente con su vista, ¿de acuerdo? Cuando presionemos Enter, cuando hagamos un cambio, cuando pasemos el mouse sobre un elemento, todos esos son eventos y lo podemos enlazar a un método de una clase que cada componente va a tener asociado. Y por último está la metadata, que es la información que va a determinar de qué forma va a estar siendo utilizado este componente. Entonces, dicho esto, ya sabemos que los componentes son las pequeñas partes, las pequeñas piezas que nos van a permitir armar nuestra aplicación, y que toda aplicación en Angular debe de contar con por lo menos un componente inicial. Por eso, cuando creamos este proyecto, se nos creó un componente de forma automática, y ese es el componente app. Vamos a ir viendo todos los archivos que están acá que describen la estructura de mi componente, porque sí, un componente está definido por múltiples archivos, puede estar definido por múltiples archivos. Vamos a ver que podemos crear el componente en un solo archivo, pero no sería la forma más adecuada de poder mantener nuestro componente. Entonces, lo primero que vamos a ver es este archivo, que es el archivo app.module.ts, ya que nosotros hablamos de que en Angular se necesitan los módulos. No hemos dicho todavía qué son los módulos, pero en Angular se necesitan los módulos y que nuestra aplicación debe contar con por lo menos un módulo. Y este es el archivo app.module.ts, que es el único archivo de módulo que actualmente tenemos en nuestra aplicación. Este archivo es un módulo, así que como explicamos los componentes, vamos a explicar de qué es un módulo también. Entonces vamos a Paint, aquí lo tengo. Esto que está aquí, que teníamos el diseño de la página, vamos a borrarlo. Permítanme ver si puedo incrementar el tamaño de esto. No quiere incrementar el borrador y no quiero deshacerme de este ejemplo. Lo voy a, ya que lo diseñamos, a copiar. Voy a crear un nuevo y aquí lo voy a pegar. Excelente. Entonces este sería nuestro componente y la estructura de un componente en Angular. Vamos a mover eso para que quede aquí dentro. Excelente. Entonces, un módulo, para hacerlo de forma lo más simple posible, un módulo podría entenderse como un contenedor o como una forma de distribución de componentes, y no solamente de componentes, sino de funcionalidades, y no solamente de funcionalidades, sino también de configuraciones. Ustedes pueden estar familiarizados con el término de paquete de software, ¿verdad? Paquete es un conjunto de código fuente que se puede distribuir. Pues básicamente podemos hacer de forma homóloga la definición de módulo con la de paquete, y sería una forma de empaquetar la forma en la que nuestros componentes van a ser distribuidos, o cómo podemos utilizar en nuestra aplicación otros componentes desde otros módulos. Esto va a ser más claro cuando nosotros empecemos a utilizar nuestro módulo, pero bueno, en fin,
El módulo puede contener referencias a otros módulos y puede contener el listado oficial de todos los componentes que integran una parte de nuestra aplicación o de toda la aplicación, porque como vamos a ver, un módulo podría ser para toda la aplicación o podríamos dividir nuestra aplicación en múltiples módulos. Entonces, fíjense aquí que mi aplicación, mi app module, puede contener referencias a otros módulos que vamos a colocar de manera vertical aquí. Supongamos que tenemos que utilizar otros 4 módulos acá. Y puede contener lo que se conoce como la referencia a los componentes que se van a distribuir en conjunto con el módulo para ser reutilizados. Entonces, este listado de componentes lo representé con rectángulos de manera horizontal. Entonces, aparte, el módulo integra configuraciones. Y al igual que los componentes, tiene una estructura. Y aquí ustedes van a notar algo bastante interesante. Primero voy a cortar esto para moverlo un poquito más hacia la derecha. Vamos a moverlo hacia acá. Y vamos a representar cómo está estructurado un módulo a lo interno, la estructura del archivo del módulo en Angular. Y lo que van a notar es que van a tener algo muy parecido a esto con una excepción. Lo primero es que el módulo en Angular representado en este cuadrito va a tener, de los elementos que mencionamos previamente, una clase. Todo elemento en Angular van a ver que van a tener una estructura bastante similar, porque nuestra aplicación no solamente se compone de componentes y de módulos, sino que hay otro tipo de elementos que son los servicios, que se utilizan para pasar datos entre múltiples componentes, pero van a ver que tienen una estructura muy similar entre ellos. Entonces todo módulo va a tener por lo menos una clase y va a tener también metadatos. Entonces, si se fijan, cada elemento en Angular va a tener una estructura bastante similar entre tipos de elementos. Fíjense que a pesar de que esto es un componente y que esto es un módulo, comparten dos tipos de elementos internos en común. Lo único que no tiene el módulo es una plantilla, porque no es un elemento de nuestra aplicación que sea representativo, o sea, que vaya a aparecer en la pantalla del cliente. Preguntas hasta aquí. No sé si los confundí más o si les traje claridad con esta pequeña aclaración, pero me gustaría conocer su opinión. Díganme por favor qué tanto entendieron esta explicación o si necesitan que les aclare algo. Ya para terminar el streaming de hoy, porque hemos avanzado en el tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver la estructura del módulo para ver este detalle que les acabo de explicar, y vamos a ver que vamos a contar primero con una serie de imports, que son los elementos que necesita el módulo. Y aquí vamos a ver que tenemos también un decorador. Vamos a hablar acerca de los decoradores en nuestro próximo encuentro, pero básicamente los decoradores lo que hacen es que añaden metadata a una clase. En este caso, la clase que estamos decorando es esta que está aquí abajo, que si se fijan es la que le da el nombre al módulo. Se llama add_module, como nuestro archivo. Entonces, este decorador tiene una función, y es que con él nosotros podemos establecer la metadata de nuestro módulo. Entre la metadata nosotros tenemos varias categorías. Tenemos las declaraciones, que lo que listan son los componentes que van a estar asociados dentro de nuestro módulo. Tenemos los imports, que son los módulos externos que necesita nuestro módulo para funcionar. En este caso estamos utilizando módulos que vienen definidos dentro de la plataforma de Angular. Por ejemplo, el browser module es el módulo que necesitamos para que nuestra aplicación se pueda cargar en el navegador. Y el app routing module fue el módulo que nosotros decidimos instalar
cuando creamos el proyecto, que nos preguntó si queríamos agregar routing al proyecto. Se agrega por defecto entonces este módulo que permite la gestión de varias rutas. Por último, no menos importante, está el provider, que es un listado de servicios que son necesarios para que nuestro módulo funcione. Ya hablamos de los servicios, todavía no vamos a entrar en detalles en ellos, pero representarlos o entenderlos como elementos programáticos que nos van a permitir compartir datos entre componentes. Eso lo vamos a ver en el día de mañana, cuando tengamos ya múltiples componentes. Siguiendo, y por último, no menos importante, está el Bootstrap. Esta opción de metadatos lo que especifica es cuál componente de nuestra aplicación, ya que reitero, una aplicación puede estar compuesta por múltiples componentes, cuál de ellos es el primero que se va a cargar. Entonces, ese componente no tiene que llamarse App Component, puede ser el componente que nosotros determinemos. Esto es muy importante. Más adelante vamos a ver cómo podemos cambiar entre componentes y decidir cuál de ellos es el primero que se va a lanzar, a cuál le vamos a hacer Bootstrap. Entonces, siguiendo con los componentes, tenemos este archivo que se llama app.component.ts, que ya es un archivo de nuestro componente, pero que su único propósito ahora mismo, app.component.ts, es levantar la plantilla que nosotros vimos anteriormente, la plantilla donde aparecía la información adicional de Angular cuando lanzamos el proyecto y demás. Si se fijan, dijimos que el componente tenía la siguiente estructura: tenía una plantilla, tenía una clase y tenía metadata. Si vamos aquí, vamos a ver que tenemos metadata a través del decorador component, indicando que esta clase pertenece a un componente, y vemos que aquí tenemos información acerca del componente. La información importante es el selector, que es el nombre con el que vamos a representar el componente en la vista, el template URL, que especifica la plantilla que se va a representar de este componente, y por último el style URL, que representa el archivo CSS que va a estar apropiado a este componente. Lo que le decía al principio, de que podemos tener componentes que tengan estilos propios. Entonces, fíjense que tenemos la metadata, tenemos las clases, y la plantilla, ¿dónde está? Bueno, está aquí en este archivo que se llama app.component.html. Vamos a ir para allá. Le doy clic acá y vemos que aparece la plantilla de nuestra aplicación, que si vemos es un conjunto de código CSS con código HTML ahí todo mezclado. Lo que voy a hacer es que voy a borrar todo esto y lo vamos a simplificar. Vamos a hacer sencillamente una etiqueta de nivel 1 acá que diga bienvenido al mundo de Angular. Fíjense que ahora la plantilla, que siempre es texto HTML, fíjense que estamos escribiendo texto HTML. Esta plantilla la hemos modificado y esta sería la plantilla que aparecería cuando nosotros lancemos la aplicación. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a ejecutar el comando ngserve, el -o para que abra inmediatamente el navegador, y vamos a ver, perdón, escribí nh. Ok, vamos a ver que lo que va a aparecer ahora no es la plantilla que vimos anteriormente, que la acabo de borrar, sino que va a aparecer de manera personalizada este H1 que nosotros hemos escrito. Mírenlo ahí. Ahora dice solamente bienvenido al mundo de Angular. Con esto nosotros hemos modificado la plantilla de nuestro primer componente que se crea por defecto. Vamos a ver en el día de mañana cómo podemos crear nuestros propios componentes, que es de manera sumamente sencilla. Vamos a ver que el eje fundamental de nuestro componente es el archivo con el nombre del componente .ts. En este caso nuestro componente app tiene el nombre de archivo app.component.ts. Esto es una convención. Todos los archivos que pertenecen a un componente en su registro tienen como extensión .component. El nombre de la extensión de TypeScript que vamos a estar utilizando. Entonces, o HTML o CSS según sea el caso, o sea, el tipo de archivo al final. Pero siempre llevan component como parte del nombre. Entonces, como dijimos, vemos acá que un componente tiene una clase que tiene una serie de propiedades que pueden ser bindeadas
pueden enlazarse a la vista. Podemos mandar estos datos que están en la clase a la vista. Todo eso lo vamos a ver en la clase mañana. Vamos a ver cómo podemos utilizar el selector de nuestro componente para poderlo mandar a la vista. Vamos a verlo. Vamos a ver que podemos definir también nuestro template en el mismo archivo que definimos nuestro componente y muchas cosas más. De momento vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son las 12 de la noche y muchísimas gracias a los que pudieron estar hacia el final. Les doy oportunidad ahora de que puedan externar cualquier duda que tengan. Sí, Eddie pregunta que si las clases quedan grabadas. Sí, todas las clases van a ser grabadas, van a quedar directamente en el canal de Twitch y los pueden visualizar durante un periodo de 14 días. Posterior a eso van a estar disponibles también en el canal de YouTube del mismo nombre del canal de Twitch. ¿De acuerdo? Lo buscan en YouTube. Creo que está el enlace, coloqué el enlace esta mañana, así que le pueden dar clic al enlace para ir al canal de YouTube. También van a estar disponibles las grabaciones en el canal de YouTube de manera paralela. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda a lo que hemos visto, ¿qué les pareció la clase de hoy? ¿Les estuvo clara? ¿Tienen deseo de saber mucho más? ¿Les ha motivado a aprender un poquito más de Angular? Todo esto es importante conocerlo para mí. Yo sé que hay un delay entre lo que yo digo y ustedes, así que voy a abordar un poquito. Voy a para mañana preparar no un guión, sino un temario de todos los temas que vamos a estar viendo, un índice para este proyecto de 10 días. Así ustedes van a tener claro cuáles son los temas que vamos a estar tocando cada día y van a poderle dar el seguimiento efectivo a estos cursos. Recuerden que son 10 días ininterrumpidos, así que vamos a estar incluso los fines de semana haciendo transmisiones en vivo hasta completar los 10 días. Si les gustó el contenido también y quieren apoyarme, me gustaría que se puedan suscribir tanto al canal de Twitch como al canal de YouTube. Y pueden compartirlo también con sus respectivos grupos. Bien, pues si no hay preguntas y si no hay más dudas ni ningún comentario que quieran hacer, pues vamos a dar por concluida la transmisión del día de hoy. Reiterándoles las gracias por haber permanecido hasta el final y esperando de que puedan seguir participando en los próximos encuentros. De momento ha sido todo de mi parte. Muy buenas noches y nos vemos. Pasen buenas. Chao.